de la mañana de Levántate del día de hoy y justamente en este marco que estábamos hablando nosotros de la inmigración, de este pesar que atraviesan hermanos y hermanas justo tratando de buscar el sueño americano o por distintas razones que tienen que salir de sus países de origen. Nosotros tenemos en la mañana de hoy, está en Boston, pero es de origen dominicano y es un privilegio para nosotros contar con la doctora Carmen Bello, quien es abogada de inmigración aquí en los Estados Unidos. Buenos días, doctora, bienvenida al espacio, ¿cómo está? Buenos días y gracias por la invitación. Muchos saludos a todas esas personas desde New York que me ven, también a todos mis seguidores que yo sé que tal vez se estarán conectando aquí en el área de Boston y pues en todos los otros estados los que ustedes puedan tener este alcance. Sí, bueno, qué bueno, doctora. Doctora, no sé si vio el reporte y sobre todo cuando estábamos conversando de esta situación por la que están atravesando estas personas que lamentablemente vemos cuál es el manejo y cuál es la situación. A su juicio, ¿qué está pasando con este asunto de los inmigrantes y lo que decíamos hace un ratito de que justamente desde aquí, donde resguardan a los inmigrantes, entonces los estamos despachando, si podríamos usar ese término, aunque suene un poco despectivo? ¿Cuál es su parecer en torno a esta situación? Miren, estuve viendo el conversatorio que estaban teniendo sobre esta situación. En el punto mío, ¿verdad? Como abogada de inmigración, yo siempre trato de dar un análisis en el aspecto legal de las herramientas que enfrentan estas personas a la hora de entrar al país. En el ámbito público, las personas ven el aspecto del gobierno, cómo se está manejando con la situación. Una de las cosas que tal vez el gobierno está tratando de evitar es la manera en la que se manejaba cuando las personas entraban por la frontera, ¿verdad? Cuando los dejaban semanas en lo que ellos llaman la hielera, que es un área que se supone que sea temporal, donde la persona no pueda estar más de 48 horas y eran unos... la manera en la que se llevaba ese proceso era un poco inhumano porque estas personas estaban pasando muchísimo frío, la comida que comía era la misma 3 veces al día, los tenían en unos espacios muy limitados para la cantidad de personas, ¿verdad? Y esto fue algo que nosotros estuvimos viendo durante la pasada administración, lo cual creó ante el ojo público muchísimo descontento. En el aspecto humano era muy triste ver la manera en que los inmigrantes estaban siendo tratados. Entonces, pues el gobierno ahora actualmente está buscando la manera de no tener esa misma situación. Y ahí va el tema de los refugios que han creado, el dejarlos que se transfieran a otros estados y que se les deje estar en un hotel o en un albergue. La realidad es que esto es algo temporero. No se supone que estos inmigrantes queden ahí todo el tiempo. Entonces, entiendo que el gobierno está tratando de dar un alivio temporero a la llegada de estas personas en lo que algún familiar puede ser su sponsor o se puede responsabilizar por ellos, o hasta que esta misma persona diga ya yo tengo a dónde irme de una manera más fija en vez de quedarse en esa albergue. Eh, Ustedes saben, en muchas ocasiones las noticias presentan cosas que tienden a verse o a interpretarse de otra manera, donde se ha visto en estos días muchas noticias o videos de estos inmigrantes diciendo que no tienen la comida o que se está botando todo lo que hay ahí en el albergue o que no se quieren quedar. Pero siempre hay varias caras de la moneda y es difícil dar una opinión a la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Porque los que están allí en el albergue, que son los inmigrantes, podrían decir muchísimas cosas. El gobierno podría presentar sus argumentos de que están tratando de darles un servicio, un apoyo. En el aspecto de si esto conviene o no a los estados que están haciendo esto, les dejo a ustedes que me hagan preguntas sobre ese tema, pero como yo siempre digo, yo voy a ver el enfoque como abogada de inmigración sobre estas personas, porque la realidad es que el gobierno nos está dejando entrar, les está permitiendo que a través de un parol o a través de un permiso especial puedan entrar a los Estados Unidos para que ellos presenten su caso en corte de inmigración. Entonces, aun cuando
tal vez otras personas de la comunidad o del estado no estén contentos con que se les haya dado albergue, ellos van a pelear un derecho o pedir un privilegio en las cortes de inmigración y tarde o temprano, si terminan su proceso, si ganan, pues se van a legalizar. Pero de igual forma, si no logran obtener el beneficio, la ley de inmigración tiene los medios para que esas personas obtengan una salida voluntaria o si es que no ganan su caso y reciben una orden de deportación, pues que el gobierno haga valer esa orden de deportación. Pero el dejarles la entrada le permite al gobierno darle la oportunidad de que cada una de esas personas puedan presentar su caso, ya sea de asilo o del beneficio migratorio que quieran aplicar. Doctora, ¿existe algún marco legal, algún mecanismo legal para que el Estado de Nueva York, en este caso, pueda llevar a grupos de migrantes a terceros países o dejarlos en la frontera de terceros países, como en este caso está haciendo el Estado de New York hacia Canadá, en la frontera con Canadá, que está llevando autobuses repletos de migrantes? El asunto con eso es que el Estado tiene que tener un acuerdo con ese país. Entonces va a ser de mucha información interna, ¿verdad? Que tiene que ser un acuerdo que tenga ese Estado con ese país. En la ley de inmigración existe lo que se llama resettlement, que es cuando los Estados Unidos tienen acuerdo con otros países para poder deportar, ¿verdad? O poder mandar a esos inmigrantes a otros países, aunque no sean su país de origen. Por ejemplo, las personas por decir, Venezuela, si hay un acuerdo con algún país que los pueda recibir, pues entonces los Estados Unidos podría deportarlo a ese país. O sea, que tiene que haber unos acuerdos. Lo mismo que si el Estado de Nueva York, y quiero que sepan que no estoy completamente empapada de cómo el Estado de Nueva York está manejando esto, tiene que haber algún dictamen. Esto no es al azar donde se está llevando a la persona y se deja ahí sin que Canadá sepa. Tiene que haber algún tipo de acuerdo, porque si no se está haciendo de una manera ilegal. Por ejemplo, aquí en el estado de Massachusetts, no sé si ustedes vieron la noticia de unos inmigrantes que fueron enviados en avión a Martha's Vineyard. Y estas personas, yo personalmente soy una de las abogadas que ha llevado, que tiene varios casos pro bono en esos procesos, y estas personas están ahora aplicando para la visa U, que es un proceso es un beneficio para personas que son víctimas de un delito, y el delito es que se le privó de su libertad. Entonces, porque a esos inmigrantes no hubo ningún acuerdo de traerlos acá a Massachusetts, en la manera en que se hizo, cuando los montaron en un avión y los montaron en buses, sin ellos saber a dónde los iban a llevar, o si se les dijo mentiras para que ellos accedieran. Entonces no creo que el Estado de Nueva York esté haciéndolo de esta misma manera, porque ya hay un historial de cuando pasó eso aquí en Massachusetts, y en realidad ahora, por ejemplo, en nuestro estado fueron 50 inmigrantes, los 50 están logrando un estatus legal a causa de la manera en la que se hizo. Doctora, perdón, para hacer una incisa, ahí entonces se apela más o menos a falta de derecho humano en relación a cómo se manejó esa situación de esa persona en especial. Correctamente. Una de las cosas que los abogados de aquí de Massachusetts empezamos a escudriñar en la ley es eso, la forma en la que se violentaron derechos humanos a la hora de transportar a estos inmigrantes. Entonces, si el Estado de Nueva York, por ejemplo, quisiera liberarse, por decirlo así, de la carga de tener estos inmigrantes, tiene que estar haciéndolo bajo el marco de la ley, porque de lo contrario, esos inmigrantes van a escudriñar la ley a través de abogados y tal vez logren un estatus legal por la manera en la que se les ha transportado. Así es. Oscar Pérez. Doctora, yo a veces tengo dificultad entendiendo el problema de la crisis migratoria que existe en los Estados Unidos. Solamente en el mes de diciembre, más de 200,000 personas en la frontera pidieron asilo político. Y mi pregunta es la siguiente: ¿ha cambiado el marco legal bajo el cual países, por ejemplo el caso de República Dominicana, que nosotros no tenemos ningún tipo de, desde el punto de vista de los Estados Unidos,
de condiciones para poder existir asilo político. La República Dominicana se reconoce como un país supuestamente democrático, libre. ¿Por qué hoy cualquiera persona de la faz de la tierra viene a los Estados Unidos y tiene derecho de ahora de que su caso se vea internamente en los Estados Unidos cuando anteriormente simple y llanamente lo deportaban? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y se entendía que si la persona pedía asilo político tenía que pedirlo en el primer país que la persona llegaba después que salió de su país donde supuestamente perseguido. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha permitido todo este desastre que aparentemente no tiene ni pie, ni cabeza, ni pie? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es una muy buena pregunta y realmente es una de las grandes confusiones que muchas veces veo en la consulta. Cuando una persona viene entrando por la frontera, lo que escuchamos en las noticias es que la persona que solicitó asilo político y que lo dejaron entrar. Y no necesariamente es así. Cuando la persona entra por la frontera, está pidiendo que se le deje la oportunidad de aplicar asilo en los Estados Unidos. Y el filtro que está pasando en la frontera es una entrevista de miedo. Esta entrevista de miedo que le hacen los oficiales en frontera es determinar si existe la probabilidad de que esta persona pueda demostrar luego en una corte de inmigración que tal vez calificaría para asilo. El nivel de evidencia que tiene que presentar el inmigrante en frontera para pasar una entrevista de miedo es baja. O sea, una persona va entrando por la frontera, por ejemplo, de República Dominicana, la cual está actualmente, hay un gran auge de dominicanos entrando, y esa persona dice, por ejemplo, en el caso de una mujer, yo actualmente tuve que salir de mi país porque tenía una expareja que me hostigaba, me amenazaba, me está amenazando de muerte y yo tengo miedo de volver. Es muy probable que esa persona pase. No quiere decir que la persona le han aprobado su asilo, no quiere decir que existe 100% probabilidad que luego se vaya a quedar con un asilo aprobado. Lo que esa persona logró demostrar es que existe una probabilidad de que va a presentar un caso de asilo por el miedo que ha expuesto ahí en la frontera. Y por eso es que es tan fácil que puedan pasar, porque el oficial, al escuchar que la persona está hablando de un miedo, de que tiene miedo de que le quiten la vida, ya pasó el mínimo de miedo. Luego de que esta persona es procesada, hay un marco de tiempo en el que el gobierno tiene que darle una entrevista formal de miedo telefónica para que un oficial determine si la probabilidad de asilo sigue siendo igual de alta y ya lo liberan. Pero ¿qué pasa? La frontera está tan cargada que los oficiales tienen la discreción de dejarlo pasar en ese momento y no esperar a 10 días para una entrevista de miedo. Y ahí es que estamos viendo la cantidad de dominicanos entrando. Pero es importante no confundir los términos, porque cuando la persona entra, todavía ni siquiera ha aplicado para asilo. Y yo les trato de explicar esto a mis clientes, porque cuando vienen a la oficina con la papelería me dicen, yo pasé asilo. Y cuando yo miro los papeles tengo que ir a explicarle, usted pasó una entrevista de miedo, ahora viene toda la etapa de ir a una corte de inmigración para que usted demuestre que lo que usted alegó en la frontera, 1, es cierto, 2, el gobierno de su país no la puede ayudar, no lo puede proteger. Número 3, que usted no se pudo relocalizar en otra parte del país, dígase, usted vivía en Baní y usted no se pudo ir a Higüey para que esa expareja no lo molestara, no lo hostigara, para que usted se sintiera seguro, ¿verdad? Usted también tiene que demostrar eso, que usted intentó relocalizarse dentro de su mismo país antes de decidir venir a los Estados Unidos. Pero aún más, todavía la persona tiene que demostrar que si regresa o esa persona aún está pendiente a perseguirlo o a hacerle daño. O sea, la barra para ganar un asilo es muy alta, es altísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas que entran por la frontera demuestran muy poco para que los dejen pasar y luego tienen que llevar un proceso en corte de inmigración. Es por eso que las cortes de inmigración están abarrotadas. Y actualmente un caso de corte de inmigración, la persona entra ahora y si no entra como familia, su próxima corte es en el 2024-2025. O sea, el gobierno está contratando más jueces de inmigración, pero aún así no dan abasto para la cantidad de casos. A diferencia de las personas que entran con niños o en familia,
el gobierno ha creado un calendario en la Corte de Inmigración que se llama el calendario dedicado, donde jueces nuevos están atendiendo solo los casos de familia, y esos casos sí se están haciendo muy rápido, ¿verdad? En cuanto a que anteriormente las personas tenían que ver si le daban asilo en otro país, pues tiene que tener Estados Unidos acuerdos para eso también. Y ahí es que viene la complicación. Porque Estados Unidos tiene que tener acuerdos, por ejemplo, con México, con el otro país, de ofrecerle un asilo a esa persona. Es una de las cosas que la ley de inmigración también tiene inscrito en su ley, es ver si usted logró un asilo en otro país o si a otro país se lo ofreció. Pero realmente estos inmigrantes cuando vienen por El Salvador, Guatemala, México, no le están ofreciendo asilo en esos países. O sea que automáticamente queda descartado eso y pueden tratar de aplicar para asilo aquí en Estados Unidos. Pero doctora, la pregunta es la siguiente. Entonces las personas entran a los Estados Unidos y se quedan en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las probabilidades de esas personas de legalizarse si le niegan el asilo político o simple y llanamente no se presentan a corte y se quedan legalmente en los Estados Unidos, como lo han hecho millones de personas durante toda la existencia de los Estados Unidos? ¿Puede una persona que pasó por ese mínimo requerimiento para poder entrar a los Estados Unidos y tener la posibilidad de que su caso se ventile en corte, la probabilidad de, si se casó con un ciudadano norteamericano, después que está aquí, tiene esa persona la posibilidad de legalizarse a través de otra vía que no sea el asilo político? Tal vez sí, tal vez no. Así somos los abogados. Depende del caso, sí, me imagino. pero vamos a hablar del tal vez sí. Miren, una de las cosas que está pasando en la frontera es que los oficiales le dan un parol, ¿verdad? Y el permiso del parol es basado en un aspecto humanitario. Y la ley de inmigración tiene reconocido que si esa fue la manera en la que al inmigrante lo dejaron pasar, si en un futuro esa persona se casa, puede ajustar estatus dentro de los Estados Unidos porque fue admitido legalmente, aun cuando la persona se presentó en la frontera ilegalmente, ¿verdad? Ese pase, vamos a llamarlo ese pase, para que ustedes me entiendan, ese pase dorado, donde lo dejaron pasar, que se llama el parol, abre la puerta para la posibilidad de un estatus legal a través de un matrimonio con un ciudadano americano. De igual forma, a veces sucede que vienen menores de 21 años, por ejemplo, y entran a los Estados Unidos, sus padres están fuera de este país. Existe lo que se llama la visa juvenil, que es un proceso que le da la residencia a los menores de 21 años, independientemente si entraron ilegal o legalmente. Si entraron por la frontera y lo dejaron pasar y tienen menos de 21 años, son niños que están solos, abandonados, existe la posibilidad de que arreglen una residencia por la visa juvenil. Si, por ejemplo, cuando venían durante su viaje, ellos fueron traficados, o sea, los coyotes que lo entraron, los mantuvieron en casas por semanas encerrados, existe la posibilidad de que ese inmigrante aplique para una visa T, que es una visa para tráfico humano, y no necesariamente tiene que aplicar para un asilo. La regla de oro para mí, para todas esas personas que están viendo este programa, es que usted tiene que ir donde un abogado de inmigración a orientarse, porque no pueden quedarse en el marco de que lo único para lo que podrían calificar es asilo. Existen tantos recovijos en la ley de inmigración y excepciones que pueden lograr la legalización de estas personas en diferentes programas que tiene la ley. Así es. Doctora, viniendo un poquito ya para los casos que ya están establecidos, pero que han sufrido detención por el asunto de la pandemia y luego esto, ¿cuál es la situación, si usted tiene conocimiento, de cuáles son los casos pendientes en el caso nuestro de los dominicanos a través de la embajada? Se iniciaron yo digo, aquellas personas que tienen peticiones, pero que usted sabe por el letargo de la pandemia han cesado. ¿Cuál es el ritmo, si usted tiene conocimiento de cómo está esta situación para aquellas personas que están en este momento solicitadas por algún familiar? Claro que sí. Miren, actualmente lo que sucede en el proceso de inmigración es que el caso, después que es aprobado, va al departamento de visas, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, la administración anterior puso un pare a dar citas en las embajadas de ciertas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, de la de los hermanos, la de los padres a hijos adultos,
también se paró la categoría de los esposos residentes y ahí hubo el atraso donde no salían las entrevistas. Ya estamos viendo que eso se está moviendo, el departamento de visa, cuando se completan los casos, a razón de 3, 4 semanas, completa todo el expediente para que esté listo para una entrevista. Las entrevistas, por ejemplo, en Santo Domingo las estamos viendo que están saliendo muchísimo más rápido, Guatemala, Honduras. O sea que en el aspecto de los procesos consulares, ya se está viendo un ritmo muy parecido al que estaba antes de la pandemia, gracias a Dios. Ahora bien, es diferente para las visas de paseo, porque no se han logrado recuperar las embajadas, porque durante ese tiempo que estuvieron cerrados, todas las personas que tenían citas se las reagendaron para la próxima fecha disponible, entonces esa gente está llenándole el calendario al consulado americano para las visas de paseo, y tal vez una persona nueva que quiera aplicar ahora para una visa de paseo no consigue una cita para el 2024. Esos son para las visas de inmigrantes, pero las visas de residencia, las aplicaciones de residencia, ya estamos viendo un flujo muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Tenemos, perdón ya, porque Providencia quiere preguntar algo. Tenemos un año más o menos, es decir, de esposo o esposa a esposo, y de hermano a hermano, más o menos, ¿en qué año vamos? ¿Tiene algún referente, doctora? Sí, claro que sí. Si la petición es de un esposo ciudadano, no hay un turno de espera. Esos tipos de procesos, desde que se pone una petición en inmigración hasta que vamos a una entrevista, está lidiando entre el año y 2 meses. Todo el proceso, más o menos. Pero una petición de hermanos, por ejemplo, ese tipo de peticiones lleva 14 años. Si es de México, 23 años. Wow. Actualmente ellos están trabajando con los casos del 2007, la última vez que vi la tabla del Departamento de Visa de los hermanos. Entonces, la categoría de los hermanos es la más tardada, lamentablemente, porque hay un límite de cantidad de visas que les dan todos los meses y si entienden a hacerlos más rezagados, que es una de las cosas que el gobierno quiere hacer, tratar de dar más visas de esa categoría. Doctora, hay un caso que nos pregunta una señora que ella fue pedida legalmente por su hija ciudadana americana, entonces ya ella tenía su cita pautada para una fecha. Cuando ya faltaba una semana para el día de la cita, la llamaron y le dijeron que le habían pospuesto la cita, pero no le dieron una fecha. Ella dice que ya tiene cerca de 1 año y no le han puesto la cita nueva vez, o sea, no se la han recalendarizado. Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? En este caso, esta señora que está haciendo esta pregunta, lo que se debe hacer es entrar al perfil que se le creó con República Dominicana. Una de las, no sé qué países, disculpe, estoy asumiendo que es de República Dominicana. Sí, es dominicana. Es dominicana, ok. En República Dominicana, cuando llega la cita, hay que crearle un perfil a la persona donde se le hace la cita de las huellas, que muchas veces en Galería 360 en la capital. Entrar a ese perfil, ¿verdad? Cuando entramos a ese perfil, vamos a entrar a lo que es solicitar una cita, porque ella ya está en sistema, porque se la cancelaron. Si el calendario no abre para escoger un día para la cita, necesitamos hacerle un servicio al support de la Embajada de Santo Domingo, pidiéndole que reagenden porque su cita fue cancelada. Esto yo lo vi mucho, donde personas que le cancelaron, los casos los empezaron a dejar rezagados. Pero tal vez esta persona necesita una ayuda de un profesional, un abogado de inmigración, que se comunique con la Embajada de Santo Domingo para que despierten sobre el asunto y le den una cita nueva. No va a venir automáticamente. Mi experiencia ha sido que realmente todas estas citas hay que volver y pelearle y decirle, estoy esperando mi cita, porque fue tanto el caos que la embajada realmente no mantuvo un track de cuáles cancelaron y a cuáles dar automáticamente. A menos, por ejemplo, pasa una emergencia ese día en la embajada y todas las de ese día que se cancelan, ellos lo que están haciendo es que ese mismo día le dicen, tu próxima cita va a ser tal día, los dejan irse con la fecha ya nueva. Pero las personas a las que les cancelaron así tienen que entrar a su perfil y tratar de agendar una cita nueva ahí o a través de comunicados con la embajada directamente. Así, doctora, aquí, nuestro chat, Heidi Olaga, da los buenos días, pero Club de Alta Costura dice, la visa para eventos de cualquier índole periodística en general es una visa fuera de cita y es de procedimiento. Pregunta. Esos son los tipos de visas para los que la embajada ha logrado mantener unos espacios disponibles para ellos, ¿verdad? Entonces, son muy diferentes a las de visas de paseo y esas personas sí están pudiendo conseguir fechas.
Doctora, el presidente Biden habló de la necesidad de arrojarse a una reforma migratoria en su discurso frente a la Unión. Han habido muchas voces que han puesto como ejemplo para los Estados Unidos el mismo sistema que existe en el Canadá. ¿Cuál usted considera que podrían ser el resultado de una supuesta reforma migratoria en los Estados Unidos y cómo eso podría afectar a Latinoamérica y en particular a la República Dominicana? Miren, la realidad es que la posibilidad de una reforma, una de las cosas que me distingue a mí como abogada de inmigración es la honestidad, donde las personas cuando vienen a consultar conmigo, yo les digo la realidad, no lo que quieren escuchar, ¿verdad? Como dominicanos nos gusta escuchar, que nos digan lo que queremos escuchar para salir contentos sobre esa consulta. La realidad es que una reforma migratoria completa para los Estados Unidos actualmente la veo lejana. Inclusive el presidente en su discurso, lo poco que habló, porque fue muy poco, él habló poco de todo. Habló poco de inmigración, como el aspecto, ¿verdad? Que yo estaba ahí pendiente, porque esos discursos son los que me dicen a mí que yo voy a ver a futuro con mis clientes. Habló muy poco sobre inmigración y la primero que dijo fue, si no me van a dar una reforma, por favor denme por lo menos a los Dreamers que los legalicemos. Habló un poco sobre los diferentes medios que ha utilizado, de los paroles a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Entonces eso ya abre la puerta para que la persona sepa que una reforma migratoria completa, como la necesitamos, está difícil de lograrse actualmente. La última reforma que hubo fue en el 2001 con el presidente, antes del 2001 con el presidente Clinton, y bueno, ya vamos para 22 años y no hemos logrado ni siquiera eso, ¿verdad? Ese beneficio que dio ese presidente en ese momento. Entonces, sí, durante la presidencia de Biden, no creo que ya a ley de 2 años él pueda lograr una reforma migratoria completa. Creo que van a seguir saliendo pedacitos, ¿verdad?, para mejorar un poquito el sistema, como son este parol, como pueden ser beneficios para los Dreamers o las personas con TPS, tal vez procesos administrativos dentro de la corte para liberar la carga de jueces de inmigración o beneficios para que le cierren sus casos, pero lo que se necesita, el que den un estatus legal a más de 11 millones, ya son más de 11 millones de personas que no tienen un estatus legal, está difícil de que se logre. Doctora, una pregunta. Un amigo pasó por Guatemala, no lo vio migración. ¿Podría él casarse aquí y recibir los papeles solicitando un perdón? ¿O cuál sería la manera de justamente regularizar su estatus migratorio? Una persona que entre ilegal a los Estados Unidos y no es detenida, si se casa con un ciudadano americano, puede llevar lo que nosotros llamamos un proceso consular, donde la persona le hacen su petición de inmigración, luego de que es aprobada la petición, puede aplicar para un perdón, que se llama el perdón provisional. Ese perdón se espera dentro de los Estados Unidos y si le aprueban ese perdón, la persona luego debe salir a una entrevista consular en su embajada para que le aprueben su residencia. Así que sí es posible dentro del marco de la ley, cumpliendo con todos los requisitos que pide inmigración, pero sí hay un mecanismo diseñado para que esa persona logre la residencia. Si te puedo decir, en mi oficina, creo que más del 50% de los casos que tenemos ahora mismo son estos, es un proceso que funciona, lo único que está un poco tardado, pero no hay que hacer la espera, ¿verdad? Yo siempre digo a mis clientes, si usted no se pone en la pila, empezar a hacer la espera, no lo logra, pero sí podría lograr el estatus. Doctora, a mí me gustaría, para ceder el turno a los muchachos, ¿sería esto un incentivo, lo que está pasando en la frontera? Antes veíamos que los dominicanos, atravesaban la frontera terrestre, México, pero como que no había esa esperanza. Ahora hay esperanza en el sentido de que se le dota hasta por un año de un parol y en ese interín regularizar. ¿Esto sería el incentivo para que nuestros muchachos de la República Dominicana se estén animando a hacer esto y a tomar este trayecto que definitivamente sigue siendo bien peligroso? Yo creo que lo que uno dice, las voces, ¿verdad?, que van diciendo, están provocando esto mismo, a que se animen a salir de su país, a arriesgar su vida en esa frontera que, te puedo decir, no es un camino fácil y hay muchas personas que pierden la vida.
La manera en la que el gobierno ha trabajado esto del parol, yo creo que sí ha provocado este ánimo de, vamos, que te van a dejar pasar rápido, te van a dar un parol por un año. Y realmente el parol no lo están dando por un año. El parol lo están dando por 30, 60 días en lo que la persona va y se reporta con su oficial deportador. Ni siquiera se les puede sacar permiso ya con el parol, porque no los están dando ni siquiera por un año. Perdón, los primeros paroles que salieron se dieron por un año y esas personas lograban un permiso, pero ya ni eso. Se los están dando para que entren. Pero cuando el amigo que entra aquí llama a su amigo en República Dominicana, le dice, oye, yo vine y al otro día me dejaron irme. Entonces, sí, eso está motivando a que la migración por ejemplo, de República Dominicana es una cantidad exagerada porque lo ven muy fácil a la hora de pasar, pero luego viene un proceso de ganar su caso en corte, que si no tienen un asilo, no tienen una manera como ajustar o arreglar algún estatus legal, no van a tener cómo poder quedarse, les van a poner una orden de deportación. Los costos legales, luego que la persona entra, tiene que, si no es con un abogado de inmigración, es muy difícil manejarse en las aguas de la Corte de Inmigración solo. Entonces hay otras cosas que la persona no sabe y cuando llega aquí es que dice, wow, pero entonces yo no voy a poder arreglar un estatus. Eso de casarse, recién llega la persona, usted tiene que demostrar la inmigración, que su matrimonio es real, que con esa persona si usted tiene hijos, tiene cuenta de banco, tiene un contrato de renta, tiene que saber que las personas que entran a los Estados Unidos de esta manera y están en un proceso de deportación y luego se casan, sus casos van a investigación automáticamente, porque el gobierno de los Estados Unidos presume que usted se casó para librarse de la deportación. Y estos son casos de peticiones de matrimonio que pueden estar hasta 3 años esperando para una entrevista, porque en el interín inmigración está investigando todo sobre esa pareja, porque claro, dicen, tú entraste ahorita y como que ya tú te estás casando. Claro, se enamoró seguido. O sea que no es tan fácil, no pueden pensar que eso es tan fácil. Doctora, mucha gente nos cuestiona sobre los retrasos de las solicitudes que están haciendo legales sus familiares de visa de inmigrante. ¿Cuál es, en este momento, cuál es el caso de esos retrasos? ¿Se ha puesto a la par? ¿Están avanzando? ¿Cuál es el caso en este momento? Están atrasados, realmente sí, miren, una petición de I-130, que es la primera petición que abre el camino, ¿verdad?, esa residencia. Anteriormente esa petición se aprobaba en 6 meses y luego nosotros podíamos trabajar con el departamento de visa bastante rápido. Ahora estamos viendo que esa petición tarda 9 meses en que se le apruebe. ¿Qué está sucediendo? No, es demasiado. Es mucho la cantidad de casos que tiene inmigración para la cantidad de oficiales que tiene para decidir. Por eso, hace alrededor de 5 meses hubo un comunicado donde se dejó saber que las personas pueden tratar de solicitar que su aplicación se vea de una manera expedita, más rápido. Sí existen situaciones humanitarias que lo habilitan. Por ejemplo, yo en estos días usé el mecanismo para una persona que está esperando para un perdón y su esposa fue diagnosticada con cáncer. Uno de los alegatos que yo le hice a inmigración, ustedes tienen que decidir esto rápido porque esta situación migratoria del esposo le está causando todavía muchísimo más estrés a esta persona que tiene esta condición médica. Entonces hay unos mecanismos para tratar de acelerar, pero es bien limitado que uno puede aplicar. Entonces sí hemos visto un retraso. Doctora, me envían una pregunta privada por aquí. Una dominicana que es nacionalizada española, tiene la doble nacionalidad, ingresó a Estados Unidos vía España, pero entonces su hermano, que es ciudadano dominicano, la pide, pero todavía está en el proceso. Este proceso se dio antes de que llegara la pandemia, pero sí recibió de parte de la embajada del consulado el caso y se le asignó su ficha. ¿Qué es lo que sigue y qué debe hacer esta persona para indagar? Porque aún no le llega su permiso de trabajo. ¿Cómo se da eso? Yo sé que usted dijo en principio que los hermanos se toman hasta 14 años, pero si es un ciudadano de otra parte, en el caso que es español, ¿cómo se da la dinámica en este sentido? Y la persona está aquí en Estados Unidos y fue solicitada aquí también en Estados Unidos. Muy bien, esa es una pregunta muy buena. Muchas personas piensan que al entrar legalmente, automáticamente van a arreglar aquí adentro de Estados Unidos. Ella entró con lo que se llama ESTA,
¿verdad? Que es el permiso que tienen las personas europeas para entrar y poder quedarse 3 meses. Ella puede ajustar estatus, pero hablemos. Si es un hermano que lo pide, se tarda 14 años. Eso se llama una categoría de preferencia porque está esperando un turno. Para una persona poder arreglar aquí adentro a través de esa petición, tendría que solicitar un perdón y luego salir a su país a su entrevista. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si ella entró legal, abogada, eso se sabe que puede arreglar aquí. No. Si a ella le hubiese pedido un esposo, ciudadano o residente, ciudadano, o un hijo mayor de 21 años, ciudadano, y ella hubiese entrado con el ESTA, ahí sí ella puede arreglar aquí adentro de los Estados Unidos, y eso es lo que se llama un ajuste de estatus, donde le dan permiso de trabajo. Pero a través de la petición de su hermano, ella no va a poder lograr un permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo se lo da la aplicación de ajuste a residente. Y esa aplicación ella no la puede poner hasta que llegue el turno de los 14 años. Y cuando llegue el turno de los 14 años, inmigración, a menos que de aquí allá cambien las reglas, pero hoy, si fuéramos a someter eso hoy, inmigración nos diría, no te podemos aceptar esta aplicación de ajuste de estatus porque tú te quedaste ilegal. Tú entraste legal, ¿verdad? Pero luego de los 3 meses te quedaste ilegal. Por lo tanto, no calificas para el ajuste de estatus a través de hermano aquí adentro. Es uno de los errores más grandes que yo veo todo el tiempo con los clientes trayéndome los paquetes rechazados de notarios, que piensan que porque la persona entró legal, no importa quién lo pida, puede arreglar aquí adentro. Y no es así. Cada categoría tiene una regla. Las que tienen turno de visa tienen específicamente esa regla. La persona tendría que haber estado legal todos los años que ha estado esperando para poder lograr ajustar aquí adentro. Doctora, ¿cuáles son las novedades que nos traen las leyes migratorias en estos días? Que mucha gente está queriendo entrar a los Estados Unidos, ya sea como por asilo, por la solicitud de asilo o ya sea por solicitud regular de familiares. ¿Cuáles son esas normas nuevas? Miren, yo les mencioné que una de las cosas que va a seguir haciendo el gobierno es darnos pedacitos de cambios para mejorar un poquito el sistema. Uno de los buenos cambios que estamos viendo actualmente son las peticiones de familiares donde entraron con visa y están ajustando aquí adentro de los Estados Unidos. Están tratando de no hacer tantas entrevistas. Entonces, si cuando usted manda su paquete, vamos a suponer un esposo lo pide y usted entró con visa, cuando usted mande su paquete de ajuste de estatus, envíelo con los exámenes médicos. Si es un paquete completo, ellos le van a obviar la entrevista y le pueden mandar su residencia por correo. Eso lo están haciendo para manera de liberar la carga que tienen los oficiales. Eso es un cambio muy positivo que estamos viendo. En el término de los atrasos, este nuevo mecanismo para pedir un expedite también está ayudando un poco al proceso, si hay una situación humanitaria para que su caso se vea acelerado. Están hablando ahora mismo de aumentar los costos de inmigración, inclusive ya está pasando los 60 días que tiene que pasar algo para que se firme. Cuando viene un cambio en la ley de inmigración, tiene que pasar 60 días donde escuchan opiniones de las personas y el cambio de los costos ya está en ese proceso, o sea que debemos ver pronto un cambio en los costos de inmigración y como ustedes saben no va a ser para rebajarlo, va a ser para aumentar. Entonces próximamente debe venir un cambio de aumento de los costos. En el tema de las ciudadanías, más a menudo estoy viendo los procesos de ciudadanía más rápidos, lo cual es muy bueno. Y también esa misma línea en el proceso de ciudadanía existe un formulario para las personas que tengan alguna condición médica que no puedan pasar el examen. El N648 fue actualizado. Antes era muchísimo más extenso lo que el doctor tenía que llenar para que lo calificaran a usted y tuviera la excepción del examen. El formulario cambió, es muchísimo más sencillo. Hay más flexibilidad para que le aprueben la excepción al formulario. Eso empezó recientemente también. En el tema de los asilos, lamentablemente la regla sigue siendo la misma, las cosas que usted tiene que probar. Sí vemos que en el tema de la frontera, el cambio más grande, que es lo que el ojo público está viendo, es la facilidad en la que están entrando a través del parol,
pero como ya estuvimos hablando anteriormente, eso no quiere decir que va a ganar así. Bueno, doctor, ha sido edificante este conversatorio que hemos sostenido con usted en esta mañana de Levántate New York. Se quedan algunas preguntas en el tintero. No sé si Oscar querrá dejársela para que usted entonces le dé respuesta en otra participación suya, porque ya el tiempo está encima nuestro, Oscar. Doctora, claro, una pregunta sencilla. ¿Puede una persona exigir o pedir dónde se va a ver su caso? Porque diferentes municipalidades, como la ciudad de New York, le dan diferentes derechos a los inmigrantes ilegales o personas sin estatus. ¿Puede una persona solicitar que su caso se vea en New York versus, digamos, en Florida? ¿O eso lo asigna directamente el cosa? Porque no es lo mismo quedarse en Florida ahora mismo esperando el caso que quedarse en New York. Sí, la persona sí puede solicitar un cambio de corte. Claro que eso depende de dónde esté viviendo. Pero sí se puede hacer a través de una moción a la Corte de Inmigración, dejándole saber dónde está viviendo y que él quiere su caso en Nueva York o en Florida, donde sí se puede hacer. Bueno, ya sí, doctora. Gracias, doctora, por habernos dispensado todo este tiempo y sobre todo a haber arrojado luz en este tema, que es un tema un poquito complicado y que lamentablemente es parte de la cotidianidad todos los días. Gracias, doctora, nueva vez la doctora Carmen Bello, desde Boston, abogada de inmigración, y le permitimos, aunque lo tenemos ahí, que usted formalmente nos dé los números de teléfono y que se despida de los amigos y de las amigas de Levántate New York. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya ustedes lo mencionaron, ahí está mi información y mi número. Quiero que sepan que yo solo me especializo en inmigración, lo cual me da la oportunidad de escudriñar bien su caso, y ya con más de 11 años de experiencia en esta área de la ley. Y bueno, atendemos casos de todas partes de Estados Unidos porque la ley de inmigración es federal. Así que los dejo para que sigan conversando sobre todas las noticias, y fue un placer y con mucho gusto para la próxima, porque de inmigración podemos estar hablando todo el año. Así que cuando tengan más preguntas o quieran que yo pueda participar con ustedes, aquí a la orden siempre, una fiel servidora. No, asumimos la palabra de la doctora, así somos, ¿no? Y sobre todo para llevar una orientación pertinente y oportuna para la gente, porque de eso se trata, de que la gente esté informada y sea capaz de hacer sus propias conclusiones y también de hacer sus propias acciones, porque de eso es que nosotros queremos y sobre todo asumimos este compromiso de la doctora Carmen Bello. En tanto, vamos a la pausa, retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. No se mueva, ya volvemos. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar, y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com, lacararota.com, o llámenos al 848-244-3522, 848-244-3522, a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana.
Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte.